La idea en el fondo es comparar algunos recursos. No todos, ustedes ahí en el cuadro tienen varios recursos, incluso aparecen recursos, hacia el final está el recurso de queja, el recurso de revisión, ya. En eso no nos vamos a meter, sino que nos vamos a concentrar en los recursos que podemos llamar los recursos principales. No vamos a tocar tampoco la aclaración, rectificación y enmienda que está al principio. Igual esa información que ustedes tienen ahí les puede servir como algo importante para ver. Por eso pude haber cortado el cuadro, pero preferí no hacerlo, preferí dejarlo completo para que puedan igual comparar uno con otro. Aquí lo más importante, y haciendo eco de lo que nosotros vimos el día de ayer, es sobre todo analizar el tema de respecto de cada uno de estos recursos. ¿Cuáles son las resoluciones respecto de las cuales podemos intentar el recurso? ¿Cuáles son los plazos para intentar el recurso? ¿Cuáles son los tribunales que intervienen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y cuál es la tramitación? Yo diría que esos son como los puntos cruciales en este paralelo. Ustedes pueden ver que en el cuadro se tocan otros puntos también, se los pueden aprender, no está mal que lo hagan, pero nuestra referencia va a estar hecha principalmente a estos puntos que nos hemos referido. Y vamos a tocar como recursos para tratar, en este caso, vamos a tratar la reposición, la apelación y las casaciones, tanto en la forma como en la casación en el fondo, que hay que verlas por separado, porque si bien es cierto, ambas son casaciones, tienen, respecto de lo que vamos a hacer el día de hoy, tienen características distintas. Vamos con el primer punto. ¿Cuáles son las resoluciones sobre las cuales podemos nosotros intentar estos recursos? Porque es importante entender que no todos los recursos se pueden intentar contra todas las resoluciones. No es que, por ejemplo, si el tribunal dicta un decreto, contra ese decreto no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos intentar una casación en el fondo, por ejemplo. Y por el contrario, si queremos atacar una sentencia definitiva, no podemos intentar recurso de reposición en ningún caso. Entonces, en ese sentido, cada recurso tiene su ámbito de aplicación particular. La reposición. ¿Contra qué contra qué resoluciones se puede intentar? La reposición procede contra autos, contra decretos y contra sentencias interlocutorias. Pero esto último requiere una diferencia. Contra interlocutorias. En materia civil, cuando exista norma legal que lo permite. En principio, por lo tanto, contra una interlocutoria en materia civil no hay reposición, a menos que exista texto legal que indique que sí puede haber reposición. De hecho, a esa reposición, cuando la podemos intentar contra una interlocutoria, se le llama reposición especial. En materia penal, la reposición procede contra todas las interlocutorias. O sea, en materia penal no existe la reposición especial. Por ende, materia civil, reposición, decretos, autos e interlocutorias solo cuando la ley lo indique. En materia penal, reposición, decretos, autos, interlocutorias. Punto. Si miramos ahora lo mismo, pero en la apelación. La apelación. La misma idea. La apelación, ¿contra qué resoluciones procede? Vamos bien. La apelación procede contra sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, contra autos y decretos, pero esto último, de que proceda contra autos y decretos, solo en ciertos casos.
sea, en principio, uno no puede intentar apelación contra los decretos ni contra los autos, sino que solamente en ciertos casos. ¿Cuándo? ¿Cuáles son estos casos en que podemos intentar apelación contra un decreto o un auto? Son solo dos situaciones. Letra A, creo que esto lo hemos visto. Letra A, cuando el decreto o el auto, porque esto es para ambos, ordena trámites no establecidos en la ley. O letra B, cuando alteran gravemente la sustanciación del juicio. O bien, ordenan trámites no establecidos en la ley, o bien alteran gravemente la sustanciación del juicio. En cualquiera de ambos casos, podríamos intentar apelación respecto de un auto o de un decreto. Hay que advertir, sin embargo, que en materia penal, y lo voy a colocar acá igual, la apelación solamente procede en ciertos casos. De hecho, en materia penal, la apelación no es el recurso que más se intenta. Es un recurso que tiene una cabida muy específica en materia penal. De hecho, para profundizar un poco en aquello, en materia penal la apelación solo procede contra resoluciones que suspendan el juicio o que hagan imposible que éste continúe, y siempre y cuando hayan sido dictadas por el juez de garantía. Ahí estaría, por ejemplo, un sobreseimiento temporal o un sobreseimiento definitivo. Y también, en materia penal, procede cuando la ley expresamente lo ordena. Esto último, por ejemplo, para apelar de la inadmisibilidad de la querella, o para apelar del auto de apertura de juicio oral. Ahí tienen dos ejemplos de resoluciones que son apelables porque la ley lo ordena. O bien la otra alternativa es poder apelar de resoluciones que hagan imposible continuar con el juicio o que lo suspendan. En ese caso también cabe apelación. Si quieren otro ejemplo más de caso que la ley lo ordene, también la ley ordena en materia de apelación que se puede apelar contra las resoluciones que se pronuncian sobre la prisión preventiva. La que la concede, la que la modifica, la que la deniega. Cualquier resolución que diga relación con prisión preventiva también puede ser apelada. Y ahí se produce un efecto bien importante. Y no quiero entrar en detalle porque esto ya es más doctrinal. Pero uno acostumbra a decir que en materia penal la apelación cabe solo en poquitos casos. Y que de todas maneras, siempre que la apelación es posible en materia penal, uno advierte es sobre resoluciones que dicta el juez de garantía. O sea, como que no hay posibilidad de apelar respecto de resoluciones dictadas por el tribunal oral. Pero sin embargo, hay parte de la doctrina que dice, ojo, porque si la ley advierte que puede apelarse respecto a toda resolución que se pronuncie sobre la prisión preventiva, no hay que olvidar que el tribunal oral también puede referirse a la prisión preventiva. Y si eso sucede, hay que entender que esa resolución sí sería apelable. O sea, sí podríamos apelar de una resolución dictada por el tribunal oral, y esa resolución sería aquella que diga relación con la prisión preventiva. Es un tema que se discute en doctrina porque hay doctrina que sostiene que eso no cabe para el tribunal oral porque lo único que podría ser apelable es alguna resolución que tenga que ver con el juez de garantía, nada más. Un tema discutible en todo caso, pero igual lo sé. Casación en la forma. Respecto a lo mismo, o sea, ¿qué resoluciones son susceptibles en este caso de casación en la forma? Vamos bien, la casación en la forma procede contra sentencias definitivas y contra sentencias interlocutorias. Sentencias definitivas o sentencias interlocutorias que hagan imposible la continuación del juicio.
Interlocutorias de aquellas que hagan imposible continuar con el juicio. Por ejemplo, porque le ponen término al juicio. Quédense con eso, porque ahí con la casación en la forma, con eso ya la respuesta está completa. Un ejemplo de una interlocutoria que le podría poner término al juicio, por ejemplo, la que acoge el abandono del procedimiento. Esa es una interlocutoria que le está poniendo término al juicio. Una interlocutoria que acoge el abandono del procedimiento. Cabe señalar que también puede intentarse casación contra interlocutorias de segunda instancia. No lo voy a colocar en el cuadro porque no es tan importante, pero igual se lo digo. Está en todo caso en el cuadro que les hice llegar. Se podría intentar contra interlocutorias de segunda instancia, siempre y cuando estas hayan sido dictadas sin emplazamiento o bien sin señalar el día para la vista de la causa. Observen cómo la casación en la forma no procede en ningún caso contra autos y decretos. Y digamos también que, ¿qué pasa en materia penal? Bueno, en materia penal no hay casación en la forma, así que ahí no nos metemos. Casación en el fondo, por último, dentro de los recursos que vamos a comparar en este ejercicio que estamos haciendo. La casación en el fondo procede contra sentencias definitivas e interlocutorias. Contra sentencias definitivas e interlocutorias. Pero siempre y cuando ambas cumplan los siguientes requisitos. Deben ser ambas deben ponerle término al juicio. Lo que de la definitiva no tiene importancia porque siempre le pone término. Deben además ser inapelables. Y deben además ser dictadas en segunda instancia. Dictadas en segunda instancia. Esto puede ser dictada por un tribunal ordinario de segunda instancia o por un tribunal arbitral de segunda instancia. Solo en ese caso se puede intentar casación en el fondo contra este tipo de sentencias. Vean entonces que la casación en el fondo tiene un ámbito de aplicación súper específico. Ya. Esto en cuanto a las resoluciones sobre las cuales podemos intentar estos recursos. ¿Alguna duda en esto? Después yo saco la foto de este cuadro, pero este cuadro en el fondo es un resumen de lo mismo que está en el cuadro grande que les mandé, así que como que la foto acá no va a tener tanto sentido. Pero igual, no está de más echarle una mirada. Ya, ninguna duda en esto, continuamos. Siguiendo el orden de lo que estamos viendo, pasamos ahora a ver los plazos para intentar estos recursos. Plazos para intentar estos recursos. Vamos bien. Respecto a la reposición, el plazo es, la verdad es que va a depender del tipo de reposición, ¿ya? Lo vamos a colocar acá en la línea. La reposición ordinaria tiene un plazo de 5 días. La reposición especial, que les recuerdo es la que procede contra sentencias interlocutorias, esa tiene un plazo de 3 días. Y la reposición extraordinaria
no tiene plazo. No tiene plazo. De hecho, la extraordinaria se debe intentar durante el juicio, en cualquier momento. Se supone que para que, no sé si la han visto o no, pero la extraordinaria es aquella reposición que se intenta cuando han surgido nuevos antecedentes, a la luz de los cuales uno le dice al tribunal, mire, ¿se acuerda usted esa resolución que dictó hace como 2 meses y que la dictó porque en ese momento los antecedentes que se tenían eran estos? Yo ahora estoy aportando nuevos antecedentes, a la luz de los cuales esa resolución que usted dictó antes hay que cambiarla, porque ya no se condice con la realidad. Alguien en el chat escribió, déjenme ver. Imposible oírlo, me dice Elba. ¿Los demás me escuchan? Ya, el problema lo tiene solamente Elba. Le voy a escribir ahí. Le escribí con minúscula el nombre, mucho. Ya, gracias Consuelo porque puso que se escuchaba. Eso en cuanto a la reposición. Apelación. La apelación, ¿qué plazo tiene? Hay que distinguir. Contra sentencias definitivas, cuando se intenta apelación contra sentencia definitiva, el plazo es de 10 días. Ojo, entre paréntesis, cuando yo hablo de días, tienen que entender que son días hábiles, ¿ya? Y estos plazos se cuentan desde la notificación, es decir, la resolución en cuestión es notificada y desde la notificación comienzan a correr los plazos y son de días hábiles. Salvo en materia penal, no lo olviden, en materia penal los plazos de días son días corridos y solamente en caso de terminar el plazo en un día festivo, se corre, se adelanta, como ustedes lo quieran decir, al día hábil siguiente. Eso lo conversamos el día de ayer. Ya, apelación entonces de sentencia definitiva, 10 días. Apelación. En los demás casos, es de 5 días. De hecho, este plazo de 5 días es concebido como la regla general, porque lo más habitual entonces es que para apelar haya 5 días. Pero cuando apelamos de sentencia definitiva, son 10 días. Pero hay otro punto que tocar. Cuando la apelación va en subsidio de la reposición, en ese caso el plazo es de 3 días. ¿Por qué? De aquí hay que relacionar materia. La reposición que puede ir con apelación en subsidio es la reposición especial. La reposición especial es la reposición que la ley permite que vaya en lo principal, recurso de reposición, en subsidio, apelación. Es la única reposición que puede ir con apelación en subsidio. Y ahí los recursos tienen que ir juntos. Y como la reposición especial tiene un plazo de 3 días, por ende la apelación también debe ajustarse ahí a ese plazo de 3 días. ¿Qué ocurre con el plazo de apelación en materia penal? Ya todo esto me lo salté, lo voy a colocar en el cuadro. ¿Ah? De la reposición, no les comenté cuál era el plazo de la reposición en materia penal. ¿Alguien sabe cuál es el plazo de reposición en materia penal? ¿Alguien que se anime? ¿No? Convengamos que en materia penal también hay reposición. Lo comentamos.
Ya, muy bien, Karina tiene razón. En materia penal hay que distinguir si se repone dentro de audiencia o fuera de audiencia. Dentro de audiencia o fuera de audiencia. Si es en audiencia, hay que reponer de inmediato. Si es fuera de audiencia, son 3 días. Está muy bien eso que señala la compañera. En audiencia, de inmediato, o sea, hay que hacerlo en la misma audiencia. Fuera de audiencia son 3 días. ¿Qué ocurre con la apelación en materia penal? Y acá nos vamos a la modificación de la ley 21.394. Particularmente nos vamos a las disposiciones transitorias. Déjenme buscar cuál es. Ya. La regla general en materia penal es que la apelación deba deducirse en 5 días. La apelación debe ser en 5 días. Sin embargo, en algunos casos, es en 10 días. Y ese plazo de que pueda ser en 10 días, esa es una innovación de la ley 21.394, que en su disposición transitoria, artículo 6, dice, lo voy a leer, plazo para interponer el recurso de apelación. Dice, el recurso de apelación que procediere contra 1. El auto de apertura del juicio oral. 2. Sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado. 3. Y de la resolución que dictare el sobreseimiento definitivo o temporal, deberá entablarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. O sea, en esos 3 casos ya señalados, y los repito, los números los coloco yo porque el artículo no tiene número. Número 1, auto de apertura de juicio oral. 2, sentencia definitiva del procedimiento abreviado. Y 3, la que dicte sobreseimiento definitivo o temporal. Ahí la apelación es en 10 días. En los demás casos se entiende que se mantiene el plazo de 5 días que operaba también en materia penal como regla general. Bien. Plazo para intentar casación en la forma. Plazo para intentar casación en la forma. La verdad es que son los mismos plazos de la apelación. O sea, la casación en la forma depende del tipo de resolución. Hay que distinguir, por lo tanto. Puede haber plazo de 5 días, o plazo de 10, o plazo de 15. Están las 3 alternativas. 5, 10 o 15. ¿Cuándo es 15? Partamos al revés. Es 15 cuando queremos ir de casación en la forma respecto de resoluciones de segunda instancia. Respecto de resoluciones de segunda instancia, ahí el plazo es de 15 días. ¿Cuándo es de 10? Cuando la casación en la forma la intentamos contra la definitiva, sentencia definitiva, de primera instancia. ¿Y cuándo es 5? Cuando la intentamos contra interlocutoria de primera instancia. Contra interlocutoria de primera instancia. O sea, queremos ir de casación en la forma contra una interlocutoria de primera instancia, 5 días. Contra una sentencia definitiva de primera instancia, 10 días. Contra cualquier sentencia, sea interlocutoria o sea definitiva, pero de segunda instancia, 15 días.
Finalmente, en este punto, casación en el fondo, esta es la más maravillosa de todas porque tiene un plazo único, acá no hay nada que distinguir. La casación en el fondo tiene un plazo de 15 días. Aquí no hay que estar, pero es que mira, pero es que depende, no depende de nada, son y no son más que 15 días. Ya. Cuarto punto, que este no lo voy a colocar acá en el Power, en el cuadro que estoy haciendo en la pizarra porque no, es muy sencillo, digámoslo, no tiene tanto razonamiento, igual es importante, y que tiene que ver con los tribunales que intervienen. En la reposición interviene un solo tribunal. Lo vimos el día de ayer. El mismo tribunal que dicta la resolución, ante ese mismo tribunal intentamos el recurso y ese mismo tribunal lo resuelve. No hay más que un tribunal involucrado. En la apelación involucramos a dos tribunales, porque el tribunal superior es el que debe resolver el recurso. O sea, el recurso lo presentamos ante el mismo tribunal que dictó la resolución, pero el conocimiento del recurso y su resolución va al tribunal superior. Lo mismo sucede con la casación en la forma. Lo mismo. Casación en la forma, también intervienen dos tribunales, y la participación del segundo tribunal es que ante este segundo tribunal es que va a verse la resolución del recurso. Esto es, ese segundo tribunal, ojo, es el Tribunal Superior, puede ser la Corte de Apelaciones o puede ser la Corte Suprema, ¿ya? Porque si intentamos casación en la forma, por ejemplo, contra una sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior es la Corte de Apelaciones. La casación en el fondo también intervienen dos tribunales. También van a intervenir dos tribunales en la casación en el fondo. La misma dinámica que hemos visto hasta acá, es el Tribunal Superior el que va a resolver el recurso. Pero acá hay una particularidad muy importante, y es que en la casación en el fondo, ese Tribunal Superior es siempre la Corte Suprema, siempre. La casación en la forma la puede conocer una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, pero la casación en el fondo siempre la conoce y la resuelve la Corte Suprema. Por último, denme un segundito que me están llamando, voy a poner en pausa el video. Ya. Por último, entonces, como les comentaba, respecto a la tramitación, ¿cómo se va a tramitar cada recurso? La parte medular, por lo menos, que si hay alguna tramitación especial o no. Eso sí lo vamos a colocar acá. Vamos con la reposición en primer lugar. A ver, la reposición, la verdad es que tiene varias formas de ser tramitada y en gran medida va a depender de lo que el tribunal estime pertinente. Una posibilidad es que el recurso sea resuelto de plano. O sea que con la sola presentación del recurso, el tribunal resuelve y diga, ¿sabes qué? Pasa tal cosa. O sea, yo presento el recurso y es muy importante esto porque aquí no habría bilateralidad de la audiencia. No es que el tribunal diga, mira, la parte A presentó un recurso y el tribunal diga, primero yo voy a oír a la parte B a ver qué dice y ahí voy a resolver. No, la parte A presenta el recurso, tribunal resuelve. Listo. O bien puede suceder que el tribunal estime que debe darle tramitación incidental. Esto último significa que en el fondo el tribunal estaría diciendo, ¿sabes qué? Yo antes de resolver este recurso tengo que oír a la otra parte. O sea, en lugar de resolverlo con la sola presentación del recurso, yo acá voy a proveer traslado.
y voy por ende a oír primero la otra parte y ahí voy a resolver. El tomar esta decisión es algo facultativo del tribunal. El tribunal verá, de acuerdo a los antecedentes que maneja, de acuerdo a lo que se está pidiendo. Voy a colocar un ejemplo muy tonto, pero imagínense ustedes que un tribunal fija audiencia y dice la audiencia se llevará a cabo el día 29 de mayo del año 2022. Y una de las partes repone y dice reposición, hago presente al tribunal que el día 29 de mayo cae domingo. Por favor, reprograme la audiencia. El tribunal ve, mira el calendario, ¿para qué va a oír a la otra parte? No tiene sentido. Dice, ¿saben qué? Efectivamente, no me di cuenta, el 29 de mayo era feriado, el domingo, ya. Entonces se fija para el día lunes 30 de mayo. Listo. Sería todo. No hay para qué oír a nadie. El tribunal toma la resolución por sí solo. Ahora, ojo, hay casos en que la ley señala cómo debe tramitarse. Y ahí no queda más que estar a lo que diga la ley. Hay casos, por ejemplo, en que la ley ordena que se haga como incidente. Por ejemplo, la reposición extraordinaria, por ley, siempre se tramita como incidente. Así es que ahí el tribunal no va a poder resolver de plano. Pero es porque la ley lo indica. Si no hay norma legal que lo diga, el tribunal actuará como quiera. Y eso es tanto para civil como para penal. Tanto en civil como en penal, el tribunal tiene la facultad entonces de decidir cómo tramitar el recurso. Bien. La apelación. Bueno, la apelación tiene una tramitación que está señalada por ley. Van a tener que estudiarla. Y tiene una tramitación tanto ante el tribunal inferior como ante el tribunal superior. ¿Ya? En ningún caso el tribunal puede resolver de plano una apelación. A menos, obviamente, que el tribunal estime que la apelación es inadmisible. Por ejemplo, voy a exagerar. La sentencia definitiva fue notificada hace 30 días y una parte presenta hoy la apelación. Obviamente ahí el tribunal de primera instancia le va a decir inadmisible por extemporánea y punto. Eso es entendible. Pero si acaso la apelación se va a someter a tramitación, tiene que tramitarse tanto en primera instancia como en segunda. Tribunal inferior, tribunal superior. Y la verdad lo mismo sucede con las casaciones. También va a tener una tramitación ante el tribunal inferior y el tribunal superior. Y la verdad es que tanto en la apelación como en la casación en la forma y en la casación en el fondo, la tramitación es muy similar. De hecho, en la apelación y la casación en la forma, la apelación es prácticamente idéntica. La casación en el fondo tiene algunas diferencias, pero igualmente la estructura de cómo se tramita es muy similar. La en el fondo tiene diferencias como, por ejemplo, los plazos, los tiempos de los alegatos son mayores, por ejemplo. En una apelación, el máximo para alegar son 30 minutos y se podría pedir 30 minutos más, o sea, completar una hora. La casación en la forma lo mismo, 30 minutos, se pueden pedir 30 minutos más. Pero en la casación en el fondo el plazo máximo es una hora, pudiéndose pedir otra hora más, hasta completar dos. Entonces, ahí hay una diferencia, pero no es una diferencia sustancial, no es que estemos diciendo cambió completamente la forma de tramitar. No. Y así como esa, hay otras diferencias que no digo que no sean importantes, ¿ah? Lo son, pero no como para que uno diga, mira, es un sistema completamente distinto de tramitación. No. Bien, yo diría que estos son los temas que uno debiera manejar de cada recurso para tener alguna idea general.
Obviamente esto hay que rellenarlo, pero nuestro curso es un curso de repaso, por ende no persigue más que ver la parte estructural de los contenidos, y con eso ya, habiendo visto esto, estamos bien. El cuadro que les envié es un buen cuadro, insisto que no lo hice yo, no sé quién lo hizo, a mí me llegó, así que no podría, si supiera quién, obviamente declararía la autoría del cuadro, pero no lo sé, pero cumplo con decir que no es mío, no lo hice yo. Si lo hubiese hecho yo, sería peor que esto, porque yo no me habría dado tanto trabajo a hacer tantas diferencias como allá. Por eso le digo que es un muy buen cuadro. Así que por eso se lo entregué tal cual me llegó a mí. Ahora, a mí me lo compartieron, creo que el año 2019. Y por lo tanto es posible que el cuadro sea incluso anterior. Pero no tiene modificaciones, salvo lo de penal. Pero en el cuadro en realidad penal no está. El cuadro solamente hace comparaciones civiles. Por eso lo penal lo agregué yo para darle un poco más de... para que esté un poquito más completo el cuadro. Igual les voy a sacar la foto de esto y se las voy a mandar. Con esto terminamos entonces lo que es el curso. Déjenme parar la grabación.